El Parque Nacional Tarampaya es uno de los lugares más lindos de Argentina, pero también es el parque más caro para visitar. Hay diferentes experiencias. En la clásica, con una duración de 2 horas y media, conoceremos lo principal y esencial del cañón. En este caso les mostraremos cómo es el trekking Los Balcones, donde veremos Tarampaya desde una perspectiva completamente diferente. Antes de comenzar con el recorrido, los invitamos a suscribirse al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Miren ahí en esa dirección, eso se le llama geoforma, todo lo que es erosión hídrica, eólica. Lo primero que queremos contarles es cómo se hace la visita. Este trekking no se hace solo, sí o sí hay que combinarlo con la visita clásica. En la excursión básica visitaremos los lugares principales haciendo 4 paradas. Bajaremos del transporte en los petroglifos, el jardín botánico, la catedral gótica y el monje, uno más lindo que el otro. Este tour, si lo hacemos solo, tiene un valor de 57.300 pesos. A esto hay que sumarle el valor de la entrada al parque, que sale 7.000 pesos para argentinos y 20.000 para extranjeros. Es decir, que el total sería de 64.300 para residentes nacionales y 87.300 para extranjeros. Al momento del regreso, bajaremos en medio del cañón y aquí nos estarán esperando para hacer este trekking panorámico. Aquí hay que sumarle 27.000 pesos más. Como podrán ver, no es nada económico, teniendo en cuenta que no se puede visitar el parque de manera particular, sino que sí o sí hay que contratar una de estas experiencias. Lo primero que haremos es tomar nuestros bastones de trekking. Sirven mucho para estar cómodo en las subidas y tener de qué agarrarse. Esto ya nos está diciendo que hay que tener un cierto estado físico para realizar esta caminata. La experiencia clásica dura unas 3 horas y si le sumamos esta tendremos 1 hora y media más aproximadamente. Son un poco más de 2 kilómetros que recorreremos para llegar a este balcón natural que se encuentra a 1600 metros sobre el nivel del mar. Desde aquí tendremos una perspectiva completamente diferente del parque. Incluso podremos ver animales de la zona y los cóndores sobrevolando por encima nuestro a unos pocos metros. El guía nos irá explicando datos del lugar que no tuvimos en el tour clásico. Conoceremos la cultura y tradiciones de pueblos milenarios que habitaron estas tierras. También desde aquí podremos observar de otra manera las formaciones rocosas que caracterizan al cañón. En el camino nos iremos cruzando con escaleras naturales que se fueron formando y algunas artificiales que fueron poniendo los que regentean el Parque Nacional. Otro tema importante es llevar calzado adecuado, en lo posible zapatillas de trekking o lo más cómodas posibles. Lo más importante es que no llevemos algún calzado que patine, ya que con la tierra seca puede llegar a ser peligroso. Ni hablar que por momentos estaremos caminando al lado de precipicios, lo que puede ser aún peor. Una vez que llegamos al final del recorrido, el guía nos brindará una bandera argentina para sacarnos muy buenas fotos. Desde aquí las vistas son las mejores.
Lo mejor es hacer silencio para disfrutar de este increíble lugar. El descenso es aún más complicado que el ascenso. Esto se debe a que las escaleras al bajarlas pueden ser un poco peligrosas, pero nada que no se pueda hacer. Lo que más recomendamos es que viendo las imágenes vean si realmente lo van a poder hacer físicamente. No es que requiere mucho ya que es un recorrido corto, pero si no tenemos buena movilidad algunos sectores se van a complicar. Pero esos son otras. Esperamos que les haya servido el video para su próximo viaje a esta maravilla natural argentina. Los invitamos a suscribirse al canal y ponerle me gusta al video. Nos vemos la próxima semana.